Dios les bendiga, amados hermanos. Quiero hablarles que Dios está abriendo los cielos en nuestras naciones, en nuestros pueblos, para que los atalayas tomen su lugar en los muros y denuncien todo movimiento de las tinieblas al pueblo de Dios, a la iglesia, para que ésta no sea engañada. Quiero leer Ezequiel 1:1 que dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El llamado y la misión de un atalaya están claramente ejemplificados en el llamado y en la comisión del profeta Ezequiel. Y no solo para los antiguos profetas israelitas, sino para los actuales profetas de Dios en el día de hoy. Es más, voy a extender esto para toda la iglesia de Jesucristo. Los cielos se abrieron para Ezequiel, los cielos también se han abierto para nosotros hoy. ¿Por qué Dios nos abre los cielos? Para que podamos ver las cosas que están ocultas para la mente y los ojos naturales, y juntamente con abrirnos los cielos nos permite ver en el mundo espiritual, y nos abre el entendimiento y agudiza nuestra vista espiritual para su gloria y para escuchar su poderosa voz que sale desde su trono. El libro de Ezequiel comienza mostrándonos los cielos abiertos y mostrándonos algunas visiones de Dios en su trono. Lo que vio Ezequiel fue tan impresionante que cuando termina esta primera visión, según leemos en el versículo 28, se postró sobre su rostro y dice que oyó la voz de uno que hablaba con él. Es imposible, amados hermanos, contemplar, ser testigos de la gloria de Dios y no caer postrados a los pies del Señor, porque lo que nosotros conocemos en la tierra es imperfecto. Lo que conocemos en la tierra apenas es una sombra, es una niebla de lo que en realidad es el mundo espiritual. Las cosas verdaderas están más allá de las nubes, de la estratosfera. Por tanto, cuando miramos lo que hay más allá de este cielo, no podemos permanecer indiferentes. Conviene, amados hermanos, que también nosotros nos postremos a sus pies. La visión de Ezequiel, según vamos a leer en los versículos 4 y 5, es una visión de querubines, es una visión que resulta extraña para la mente humana, para la mente natural. Dice: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombres. Amados, luego se describe en qué consistían estos seres vivientes. Más adelante se dice que eran querubines. Su figura es extraña, pero impresionante. Ellos tenían 4 rostros, tenían alas, tenían ruedas, se movían para todos lados sin volverse. Era impresionante esa escena, esa visión que vio el profeta Ezequiel. En el versículo 25 dice: y cuando estos seres vivientes se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas.
Óigame, sobre las cabezas había una expansión, pero lo que hay sobre la expansión es más glorioso aún. ¿Qué leemos en el versículo 26? Y dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Versículo 27. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como la apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de los lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Versículo 28 dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando Ezequiel trata de describir la gloria de Dios, él no atina a encontrar las palabras exactas, por eso usa esa expresión repetidamente, parece, semejante. Ahora, ¿por qué será? La gloria de Dios, hermano, excede nuestros cánones, excede toda apariencia, toda semejanza con cosas de la tierra. Jesús le dijo a Nicodemo, si no entiendes las cosas de la tierra, ¿cómo entenderás si yo te hablo de las cosas del cielo? Juan capítulo 3. Ezequiel vio al que estaba allí. Solo vio una semejanza que parecía de hombre. Pero Esteban dijo, he aquí veo a Jesucristo sentado a la diestra del poder de Dios. Aleluya. En Esteban no hubo dudas, tampoco la debe haber en nosotros hoy. Aunque no lo vemos, sabemos quién está sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas cubren el templo, a la iglesia, y a la diestra del poder de Dios está un Cristo vivo, resucitado, intercediendo por nosotros. Ezequiel tiene la bienaventuranza de ver la gloria de Dios, aunque lo que Ezequiel tendría que vivir en adelante era algo muy duro, muy difícil. La situación en la cual él vivía era tan complicada, había apostasía, había un olvido, una dureza de corazón del pueblo hacia Dios, que hizo que los cielos se cerraran. La misión que tenía Ezequiel requería de mucha fuerza, de mucha seguridad. Por eso Dios, antes de ordenarle, de encomendarle algo, le muestra su gloria. Bendito sea Dios. Ezequiel vivió tiempos de apostasía en su pueblo. Jerusalén estaba cautiva, Israel estaba en manos de los babilonios. La gloria de Dios amenazaba con irse desde su trono en la tierra, desde su santuario en la tierra, que es Israel. Por eso, antes de llamarlo al ministerio profético, Dios le muestra su gloria a Ezequiel. Saben, amados hermanos, en tiempos de apostasía, en tiempos de prueba, en tiempos cuando la fe claudica, en tiempos cuando la incredulidad aumenta, cuando el amor se apaga, cuando el corazón se endurece, en esos días es preciso que Dios en su gracia nos muestre su gloria. Eso es lo único que nos sostendrá. Entonces, no será suficiente con conocer versículos de la Biblia, con memorizarlo. No será suficiente con haber seguido un curso de teología, cuando toda la marea a nuestro alrededor
se opone a Dios, cuando los que antes creían, pero ya usted ve que ya no creen, cuando los que antes tenían fuego ya no tienen sino un humo, están apagados en ese momento. Cada uno tiene que sostenerse solamente con la visión de la gloria de Dios. El llamado está en el capítulo 2, me refiero al llamado de Ezequiel. Luego de esta visión y desde ese trono sale una voz que habla a Ezequiel diciendo, de versículo 1 al 15, Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde, que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, corazón de piedra, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Noten ustedes, amados hermanos, que lo que le dice el Señor Ezequiel en el versículo 5, lo reitera en el versículo 7. Ahí dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y en el capítulo 3, versículo 11, también dice, y ve, y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel era un profeta de testimonio. Desde el comienzo el Señor le dijo a Ezequiel lo difícil, lo duro que iba a ser para él ser profeta en medio del pueblo de Israel. Ezequiel 2, 4 y 5 dice, yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Versículo 5 dice, ¿acaso te escuchen? Pero si no te escucharen, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Notemos nosotros que Dios estaba guardando su testimonio, el testimonio de Ezequiel. El objetivo por el cual Dios lo envió era para que su testimonio estuviera vigente aún en esos momentos de apostasía del pueblo de Israel. Él fue enviado para testimonio, para que ellos no tuvieran ninguna excusa en el día de la calamidad. Ellos no podrían decir, Dios no nos advirtió. Ezequiel fue enviado para testimonio y para que supieran que había un profeta en medio de ellos, pero que no lo atendieron. La voz, el mensaje que les trajo de parte de Dios. Jesucristo dijo que el Evangelio del Reino sería publicado a todas las naciones para testimonio a todos ellos, y después vendría el fin. En ambos casos encontramos una semejanza. Dice, conocerán que hubo atalaya, que hubo profeta entre ellos. Conocerán que el Evangelio les fue predicado. No tendrán excusas delante de Dios aquel día. Y también hay una semejanza en esto, tal como era la dureza del corazón de los israelitas en días de Ezequiel, también va a ser la dureza del corazón en los días finales, antes del fin de la gente. Hoy vemos una sociedad endurecida, rebeldizada, aborrecedora de la palabra, que no tienen tiempo para detenerse y levantar la mirada al cielo, que no saben lo que es oír la voz de Dios. Tal vez no te escuchen cuando tú les prediques, pero tendrás que predicar. Y si no se arrepienten por el mensaje que tú le estás dando por medio del Espíritu Santo, entonces tú has librado tus manos de la sangre de los que perezcan, y ellos no tendrán excusa.
Mira cómo dice el Señor, versículo 5 en adelante. No les temas, aunque te hallas entre zarzas y espinos, dice el versículo 6. No les temas, ni les tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Todo aquel que tiene un espíritu rebelde siempre se rebela contra la palabra, siempre atacará a los profetas y a los que anuncian la verdad de Dios. No era una tarea fácil hablarle a gente que es comparada por el mismo Dios con zarzas, con espinas, con escorpiones. ¿No eran ellos acaso el pueblo de Dios? ¿No eran los escogidos de Dios? ¿No tenían la ley? ¿No habían escuchado a los profetas? ¿No tenían el templo, el lugar sagrado? ¿No traían sus ofrendas? ¿No guardaban las fiestas y los días solemnes? La condición a la que habían llegado era terrible. A esa condición de que solamente se podía entender cómo eran ellos cuando se les dijera que eran como serpientes, como escorpiones. Hoy hay una similitud entre la condición de Israel en ese tiempo de Ezequiel y la condición de la iglesia en nuestros días. Hay muchos hombres que tienen el nombre de Cristo en sus labios, pero sus corazones están lejos de Él. El Señor dijo en Isaías 29:13, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esas palabras del Señor tienen plena vigencia en el día de hoy. El Señor está convocando en este tiempo a sus profetas, a sus atalayas, para que se levanten, para que sean testimonio a un pueblo rebelde. Dios está convocando a los Ezequieles, mostrándoles su gloria, encomendándolos, para que hablen las palabras de Dios al pueblo, para que escuchen primeramente ellos la voz de Dios y luego le hablen al pueblo, escuchen o dejen de escuchar. El Señor dice a Ezequiel al final del versículo 8, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y dice, y lo extendió delante de mí, y estaba lleno por delante y por detrás, y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue a mi boca dulce como la miel. Noten que Ezequiel no es enviado en sus propias palabras. Ezequiel no es enviado sin que primero Dios lo capacite, lo alimente, lo nutra de las palabras que él deberá decir. El profeta de Dios no habla de sí mismo, ni improvisa. Si Dios calla, el profeta debe callar. Si Dios habla, el profeta debe hablar. Si Dios dice morirás, el profeta tiene que decir morirás. Si Dios dice vivirás, el profeta deberá decir vivirás. Somos los monitores de Dios en esta tierra. Somos el eco de la voluntad de Dios, el eco de la voz del Espíritu Santo en esta tierra. El Señor le dice, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo. Las entrañas son el lugar más íntimo del hombre. Hasta allí tiene que llegar la palabra de Dios. Esa palabra que Dios le da al profeta. En el versículo 10 dice,
Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Ahora, ¿con qué recibimos la palabra de Dios? ¿Solamente con los oídos? ¿Con la inteligencia? ¿Con la mente? Es la palabra de Dios para examinarla como si fuera un texto de poesía griega. El Señor le dice a Ezequiel que tiene que llenar sus entrañas y tiene que recibir en su corazón la palabra de Dios. Las palabras de Dios no son para ponerlas en duda, no son para analizarlas, porque no es un tubo de ensayo, ni tampoco es una sustancia química. No es para calcular si será o si no será verdad. Las palabras de Dios son para recibirlas en el corazón, para creerlas, para alimentarnos de ellas. Solo cuando se reciben en el corazón pueden producir un cambio de conducta. Cuando algo nos llega a la mente, apela a nuestro razonamiento, y entonces un razonamiento es contestado con otro razonamiento. Si Dios nos dice algo, podemos replicar a lo que Él dice. Como cuando uno dialoga con otra persona. Pero cuando Dios es recibido en el corazón, su palabra es recibida en las entrañas. No hay argumento contra la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que debemos destruir todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. No hay argumento. Hay una aceptación, hay una actitud de adoración. Por eso Ezequiel terminó postrado adorando a Dios. Hay una conciencia de que Dios me ha hablado, me inclino ante Él, lo adoro por eso, porque no soy digno de oír su voz. ¿Te ha hablado a ti el Señor así alguna vez? ¿Ha quedado tu boca cerrada cuando Él lo ha hecho? Es imposible que alguien que ve la gloria de Dios quede ahí inerte, que no abra su boca para adorar y bendecir al Señor. ¿Se ha inclinado tu corazón para adorarle? Amados, de verdad necesitamos oír así al Señor, con reverencia, oírlo con fe. A Israel en el desierto no le aprovecharon las muchas palabras que Dios les había hablado, porque ellos no acompañaron el oír con fe, no oyeron con fe. Dios debe ser escuchado por el corazón, recibido en lo más profundo de nuestras entrañas. En estos días, la palabra de Dios es objeto de muchos análisis, más que un objeto de fe, de adoración, de reconocimiento de la gloria de Dios. Llegaron a la conclusión de que Ezequiel en realidad lo que tiene era un problema mental. Sufría de esquizofrenia y por eso veía cosas tan raras. A Jesús le decían que él estaba endemoniado, que echaba fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios. A Pablo le dijeron que estaba loco. A los apóstoles, los discípulos que estaban en el día de Pentecostés, luego que fueron bautizados por el Espíritu Santo, los incrédulos le dijeron que estaban borrachos. La palabra de Dios tiene que ser recibida en lo profundo del corazón. Si no, nunca dará fruto, nunca servirá de nada. Bendito sea el Señor. Alguien me dirá: bueno, yo no soy un profeta de la casa de Dios, yo no soy un ministro de la palabra. Sin embargo, recordemos aquella expresión de Moisés cuando el Espíritu Santo estaba siendo derramado sobre los que le colaborarían, y había 2 de ellos que estaban en el campamento, y alguien vino a decirle: he aquí que aquellos están también profetizando. Y él les dijo: ¿por qué estáis celosos? Ojalá todos en Israel fueran profetas como yo. Yo recuerdo, amado hermano, esa enseñanza de Pablo en 1 Corintios 14, cuando dice
porque todos podéis profetizar. 1 Corintios 14. Es un llamado a que el pueblo de Dios profetice, a que el pueblo de Dios abra su boca para declarar los hechos de Dios, para declarar la palabra de Dios, para anunciar lo que ya está escrito en ese libro, pero que también está escrito en las tablas del corazón. Lo que abunda el corazón, de eso hablará la boca. Cuando tú dices a alguien, el mundo que vivimos va a perecer bajo los juicios de Dios, entonces ellos te dirán loco o te dirán amarillista, pero esa es la posición, la actitud de alguien que profetiza, que está anunciando algo que no ha sucedido, que está en el futuro, pero que ciertamente está reservado por el Dios del cielo para darle cumplimiento en su tiempo. Y de hecho, la palabra que se habla conforme a la Escritura se tiene que cumplir. Cuando tú notificas a un pecador que ese camino lo está llevando hacia el infierno, y usted le dice, si tú sigues actuando así, vas a perecer, vas a morir. Tú eres un hombre o una mujer que está en la posición profética. En tiempos difíciles, como los que vivimos hoy, Dios está llamando a muchos Ezequieles, hombres y mujeres, y creo que en este momento Dios te está llamando a ti. Si no lo has visto hasta hoy, es bueno que lo veas. Ahora, ¿por qué Dios llamó a Ezequiel? Para que fuera un atalaya. Vamos a hablar un poco de lo que significa ser un atalaya. Ezequiel 33, 1 al 7 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su alma, pero si el atalaya viniere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y la amonestarás, y los amonestarás de mi parte. ¿Qué es el atalaya? Un atalaya es un centinela, es un vigía, es un vigilante. En las ciudades amuralladas de la antigüedad había torres en algunos sectores de los muros para que los atalayas desde allí pudieran mirar a lo lejos y pudieran discernir lo que estaba sucediendo y lo que venía, especialmente si había peligro para la ciudad. Y aquí se dice exactamente cuál es el deber del atalaya. Noten en el versículo 3 lo que dice, y él viere venir la espada sobre la tierra. ¿Qué significa ver venir la espada sobre la tierra? Bueno, la espada es el peligro, es el enemigo, es el peligro que acecha. La ciudad va a ser atacada, la ciudad está desapercibida, ignora el peligro que está por venir, están confiados, ellos están viviendo su vida cotidiana, ellos no advierten el peligro, pero el que está
sobre la torre, en la parte más alta, Él ve venir la espada sobre la tierra. Hermanos amados, la espada viene sobre la tierra. La espada de Dios viene sobre las naciones por causa del pecado, y esa espada comenzará a moverse dentro del pueblo de Dios, dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, desde el altar comenzará a moverse la espada de Dios. Yo recuerdo hace años cuando decía la gente que cuando llegara el año 2000 el mundo se iba a acabar, pero llegó el 2000, ya estamos en el 2023 y no se ha acabado, y el temor de la gente parece que se esfumó. Para ellos, después que pasó el año 2000, que no sucedió nada, para ellos pasó el peligro. Sin embargo, la nación más poderosa de la tierra, un 11 de septiembre de aquel 2001, Estados Unidos, fue estremecida por el choque de dos aviones contra las Torres Gemelas. Otro cayó en el Pentágono, que es el corazón estratégico de la nación. Era un recordatorio de que la espada de Dios viene sobre la tierra. Bendito sea Dios. Las muchas cosas que estamos viviendo, la perversión, la violencia, la degeneración de las costumbres, de la moral, son un recordatorio de que la espada viene sobre la tierra. La espada de Dios vino sobre la tierra en los días de Noé, y las características de la gente de esa época era la maldad había aumentado, había subido a la presencia de Dios, la perversión, la perversidad había aumentado, la maldad sobre la tierra era incontrolable. Dios dice, la Escritura, que se arrepintió de haber creado al hombre. Imagínese usted. En Génesis 6:2 dice, y los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Pecados sexuales, la maldad aumentó y la violencia imperaba sobre toda la tierra. Y yo le pregunto a usted, ¿vino o no vino la espada de Dios sobre la tierra? Claro que sí, vino la espada. Fue una espada de agua, 40 días y 40 noches. El mundo entero fue anegado, pereció, fue raída toda la humanidad de sobre la faz de la tierra, con excepción de 8 personas. En aquellos días Noé fue un atalaya. Él duró 120 años anunciando el diluvio y no creyeron. 120 años él estuvo diciendo, la espada de Dios viene, el fin viene, se acerca el fin, viene una espada de inundación, de agua, que van a cubrir la tierra, pero se burlaban de él. Él no fue oído, se burlaron. Noé necesitó tener un rostro muy duro, muy firme, tal como Ezequiel, para poder soportar las burlas, la oposición de los hombres inicuos durante esos 120 años que él predicó. Ahora vemos a Noé dentro de una barca, reposando, tenía alimentos, tenía la gracia de Dios. Después de haber sufrido humillaciones, burlas, ahora estaba en una barca que flotaba por sobre las aguas del juicio, porque él había sido fiel a Dios, él había sido un atalaya, él había sido un mensajero que no se guardó el mensaje de Dios aún, aunque ese mensaje le trajo burla y desprecio. Algunos años después, en los días de Lot, la espada volvió a venir sobre 2 ciudades, sobre Sodoma y Gomorra, que habían llegado a un extremo en su perdición, un desafío a todos los principios de Dios, la inmoralidad, la homosexualidad, la perversión,
el desvarío, estaban allí presentes. Lot dice que afligía su justa alma y la espada vino de nuevo. Esta vez no era una espada de agua, esta vez fue fuego que cayó del cielo y quemó íntegramente a esas dos ciudades y aún otras dos, a Adma y a Seboín. Cayeron también estas dos ciudades bajo el juicio de Dios. Lot, a diferencia de Noé, él no fue un atalaya, su fe estaba tan debilitada. Lot vivía con la fe de su tío Abraham y gracias a la fe de su tío él escapó de la muerte, porque su tío intercedió por Sodoma y Gomorra, porque dentro de ese pueblo estaba su sobrino. Ahora, ¿qué haremos nosotros si vemos que la espada viene sobre la tierra? ¿Seguiremos el ejemplo de Noé o el ejemplo de Lot? Las mismas características de los días de Noé y de los días de Lot las estamos viviendo hoy, por donde quiera. Las estamos viendo por doquier. Maldad, inmoralidad, corrupción, violencia. Eso es lo que hoy vemos. Entonces, es un llamado a los atalayas. Levántense para dar testimonio, para decir que la espada viene sobre la tierra. No pueden recluirse entre cuatro paredes. No pueden disfrutar. No pueden ser egoístas y disfrutar solos la presencia de Dios. Hay que compartir esta salvación con los que están perdidos. Hay que pararse en los lugares altos para anunciar a todos que el peligro acecha y que los juicios de Dios vienen, que Dios está ya cansado de una humanidad pervertida, que la santidad de Dios ya no soporta más la vida de los hombres inicuos sobre la tierra. La maldad ha aumentado. Los hombres pecan sin ningún escrúpulo. Hace años, muchos años atrás, nadie hubiera pensado que algunos personajes de tendencia homosexual pudieran ser aplaudidos por la televisión, premiados con los premios de la tierra, reconocidos en los diarios, y son personas populares en el mundo. Los valores han sido invertidos. Eso no se veía años atrás. Por lo menos tenían el pudor de guardárselo, de vivir a escondidas, lo que llaman ellos estar en el closet. Hoy se exhiben públicamente y pareciera ser que el pecado que ellos promueven es admirado por todos. Hay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. ¿Qué significa esto? Que el fin se acerca. Eso no es otra cosa sino que el anuncio que la espada justiciera de Dios está por caer sobre la tierra. En los últimos 20 años el mundo ha tenido un cambio notable. La espada y los juicios de Dios se ciernen sobre la humanidad y es necesario que los atalayas cumplan su misión. El atalaya, dice el versículo 4, que debe tocar la trompeta y avisarle al pueblo. Y el que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere y fuere herido, su sangre será sobre su cabeza, pero el atalaya habrá librado sus manos de la sangre de ese que pereció. En 1 Corintios 14 se nos dice que el sonido de la trompeta es la voz de los profetas. La palabra de Dios es anunciada para que el pueblo se aperciba del peligro o se defienda del enemigo. La trompeta que tenemos en nuestra boca es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones,
podemos anunciar que hay salvación en Jesús y que el que confiese el nombre del Señor será salvo. El versículo 8 dice: cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Ahora, ¿cuál es el mensaje de Dios para el impío? Sencillo y corto: de cierto morirás, de cierto morirás. Lo primero que debe escuchar y conocer el pecador es el destino que le espera si sigue en el mismo camino que lleva, si no cambia de actitud, si no cambia de camino. Cuando el pecador no es despertado a su realidad, cuando no toma conciencia de su peligro, rechazará toda palabra de gracia. Para el que se pierde la palabra de la cruz es locura. Es solo cuando ve el peligro, cuando es convencido por el Espíritu de que su camino es de perdición, de que su condición no tiene retorno, entonces Él puede clamar por misericordia. Él va a abrir el corazón para recibir la gracia salvadora de Dios. Esa sentencia de muerte anunciada a los impíos puede producir un arrepentimiento, puede producir un cambio. El Espíritu Santo tocará su corazón y lo mismo que hace un martillo con una piedra, la quebranta. La palabra de Dios, como una espada, puede atravesar su alma y producir fruto de arrepentimiento. Pero arrepentimiento genuino, verdadero. El que no tiene a Cristo va a morir indefectiblemente, no solo físicamente, sino eternamente, porque la paga del pecado es muerte y condenación. La única manera de mantenerse en pie sobre las aguas es que debajo de los pies haya una roca firme. Esa roca es Cristo Jesús. Pedro se hundió en el mar por un momento porque dejó de ver al Señor. Así también los pecadores se ahogarán en el mar tempestuoso de este mundo y sus almas irán al infierno por los siglos de los siglos por no mirar a Jesús y su sacrificio sublime, puro y santo en la cruz. Mira, hay muchas sectas que dicen que el alma de los pecadores irá al infierno, pero que están allí por algún tiempo, que así como el leño se transforma en ceniza y luego se transforma en nada, así el alma de los pecadores, según ellos, luego de un juicio leve y rápido, se convertirán en nada. Unos hablan de que el alma va a ser aniquilada, de que Dios va a destruir las almas. Los que tienen esta doctrina no le temen al infierno, por eso hacen y deshacen, porque para ellos el infierno no existe, y si existe será por muy poco tiempo. Saldrán del infierno con velas, con rezos. Por eso siguen pecando y no les hablan a otros de que tienen que salvar su alma. ¿De qué la va a salvar? De la condenación eterna. Ellos se toman las cosas muy livianamente, porque según ellos el infierno durará un minuto. Es una doctrina diabólica que se ha metido en la cristiandad. ¿Cuánto mal les ha hecho eso a los hombres, hermanos? Esta doctrina de error, esta doctrina mentirosa del diablo. La verdad de Dios es dura, es fuerte, pero tenemos que decirla con claridad, porque la verdad es la que hace libre a la gente, que el pecador sin Cristo morirá eternamente y que le ocurrirá lo que al rico en la historia del rico y Lázaro. Sus almas clamarán, serán atormentadas para siempre en un fuego que nunca se va a apagar. Ese es el destino del hombre, porque nació marcado por el pecado
Y por eso Dios envió a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz para salvarnos de la condenación, del pecado y de la muerte. Dios te bendiga. Shalom.